alegría celeste, consagrada a ti, Señor. Ya mis manos puedan hallar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. De mis viejas reposo, en los santos pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. En mis labios hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu nombre lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tu mi amor Dios, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Nuestro Dios y Señor, gracias te damos una vez más de estar aquí reunidos en tu presencia para adorar, para alabar, porque tú dijiste donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás tú. Bendícenos, Señor, bendice a los hermanos aquí presentes, a los que se congregan a distancia, y ten cuidado de aquellos que no han podido asistir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bien. Vamos a pasar así. Vamos a elegir. ¿Qué vas a ver?
Muy bien, bueno, vamos a tomar lugares. Ahí vamos a continuar con esta reunión. Bienvenidos, pasen, cierren la puerta. ¿Va a entrar alguien más? Bueno, vale, siéntese. Muy bien. Bueno, bienvenidos, vamos a continuar. La verdad pido una disculpa que no subí ahora mismo, lo voy a hacer prácticamente. Carta al grupo. Tengo el paso, no, con varias cosas haciendo hoy. Muy bien, bueno, toman sus lugares, mientras toman sus lugares voy a y vamos a la carta de nuestro hermano Alanis, que está en Ecuador. Ahí está. Muy bien. Ok, hermanos. Bueno, vamos a, entonces, hermanos, damos la bienvenida a los que han llegado. Dios les bendiga. Y tenemos, hermanos, la carta de nuestro hermano, ¿verdad? Alanis. Ahí ahora recién yo se los envié. Espero que le haya llegado a su WhatsApp. Y bueno, hermanos, para estar orando, ¿verdad? Como siempre, los miércoles por un misionero
Bueno, vamos a dar lectura ahora y ya después vamos a ver con los anuncios. Ok, a ver quién nos ayuda a dar lectura. Agus, ¿vos la tenés? ¿Nos ayudas? Bueno, bienvenidas. Ok, y bienvenidos ya. Adelante, pase, hermano. Va a dar lectura a la carta a nuestro hermano Alanis, hermano, ponle atención. Dígale a Nancy que ya la admitimos, que tiene que prender el audio. Sí. Familia Alanis, misioneros en Ecuador y América del Sur. Por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Saludos, queridos hermanos y amigos desde la mitad del mundo. Es un gran gozo al escribir esta carta saber que en muchos lugares hay familias e iglesias que están orando por nosotros y apoyando para seguir adelante en la obra del Señor. Alabamos a nuestro Dios por sus bondades y grande misericordia para con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros todo el tiempo Él es bueno. Gracias a Dios, después de 4 meses y medio que estuvimos en México en confinamiento por la pandemia, el Señor nos permitió regresar a Ecuador. Se nos hicieron muy largos los días. Tuvimos que comprar nuevos boletos para poder regresar y aún ajustarnos a los diferentes cambios que la aerolínea nos indicó. En 4 ocasiones la fecha de regreso fue modificada. Aún en medio de las dificultades y la distancia con nuestros amados hermanos en Ecuador, fue un buen tiempo en la palabra y oración. En este tiempo extra pudimos visitar algunas iglesias y así seguir compartiendo la obra y ministerio. Nos gozamos y damos muchas gracias a Dios por la obra, a Dios por todo lo que Él nos permite, aún en las circunstancias tan adversas para nosotros. Dios sigue trabajando. Damos muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por el privilegio que nos da. Al permitirnos servirles y trabajar en Ecuador, el pasado 20 de agosto cumplimos los primeros 10 años en el campo misionero. Ha sido un tiempo tan especial personalmente y en familia. Gracias, queridos hermanos, por ser parte de nuestra familia y ministerio. En equipo, iglesias, familia y sobre todo con el favor y la gracia de Dios hemos podido llegar hasta aquí. Aún hay mucha tierra que poseer y muchas batallas que enfrentar. Deseamos, si el Señor lo permite, seguir invirtiendo nuestra vida y recursos en la obra del Señor. Gracias, hermanos, por animarnos y ayudarnos a continuar en el campo. El trabajo que se ha podido hacer y los pasos que hemos podido avanzar ha sido gracias a Dios y ha sido para Él. El progreso del Evangelio. Gracias a Dios la obra y en especial la iglesia sigue adelante. A nuestro regreso teníamos el temor de haber retrocedido en la obra y membresía. Gracias a Dios los hermanos están muy animados y comprometidos. La primera semana de septiembre pudimos regresar al templo y fue muy especial volver a los hermanos. Tuvimos una semana de oración rogando por la situación del país y las familias. En el primer culto, el Señor nos permitió tener un bautismo y varios visitantes. Gracias a Dios. Y en estos días la situación en Quito, Ecuador, aún está difícil. Hay muchas restricciones y permanece el toque de queda por las noches.
y los fines de semana aún más. Esta semana tenemos una reunión con las autoridades del municipio para poder continuar con las reuniones regulares. El Señor nos ayude y permita poder tener las puertas abiertas. Les agradecemos mucho, hermanos, el incluirnos en sus oraciones que tanto necesitamos y el continuar apoyando económicamente este ministerio. Peticiones de oración. Pido por mi salud, aún me siento débil. Pido por la iglesia, hay varios hermanos con problemas de salud. Pido porque se nos permitan abrir las puertas para seguir predicando el Evangelio. Por nuestras finanzas como familia e iglesia, el Señor nos siga sosteniendo. Por la salud de mi primo Óscar Martínez, Dios haga un milagro en su vida. Segunda resolución. Con amor y cariño, familia Alanís. Muy bien, hermano. Ahí tienen, ¿verdad? En el WhatsApp, en el grupo, tienen la carta, así que ahí pueden verla mejor. Y bueno, para estar orando, hermanos, al final vamos a estar orando por estas peticiones de nuestros hermanos alanís que están en Ecuador. Y bueno, vamos a continuar. Muy bien, hermanos. Bueno, sigamos orando, ¿verdad, hermanos? Por la conferencia misionera. Sigamos orando que Dios nos ayude, nos dé su gracia para poder seguir, ¿verdad, hermanos? Preparando todo. Y los que se han añadido también a los grupos, bueno, amén. Adelante, ¿verdad? Y vamos, y sigan orando por Silda. También el día de ayer, sí, estuvimos visitando, repartiendo pan en romanos. Y bueno, tuvimos algunas personas que escucharon. Un jovencito, Ángel, hizo profesión de fe. Vamos a seguir visitándole, un muchachito de 12, 13 años por ahí, muy, muy centrado, muy atento, y estuvo escuchando, y gracias a Dios que al final él quiso pedirle al Señor que le salvara, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que seguir orando por él, y primeramente Dios, ¿verdad? Después pueda acompañarnos también a las reuniones. Pero estar orando por ellos, hermanos, por los contactos que tenemos. Oren por seguir orando, ¿verdad? Por los hermanos. El domingo, si Dios lo permite, vamos a tener un domingo un poquito con actividades, ¿verdad? Tenemos que traer a los hermanos de Silda, nos toca en la mañana, vienen los hermanos de Silda, y en la tarde tenemos, hermanos, la Santa Cena, en la tarde, y vamos a traer los que están tomando la Santa Cena de Rosario en la tarde. Entonces, así que oren por favor, también por la obra en Rosario, y traer a algunos hermanos de allá. No queremos que por ahora no se podemos congregar allá, que no se vayan quedando mucho. Hay que animarlos, ¿verdad, hermanos? Y bueno, hay que, gracias a Dios, mientras anda la camioneta, ¿verdad? Gracias al Señor que anda, hay que darle, ¿verdad? Para eso nos la dio el Señor, para usarla para el ministerio. Y bueno, hermanos, así que bueno, sigan orando, por favor, por ello. Y ¿qué más? Y la Santa Cena vamos a tener a las 6 de la tarde, ¿ok? Para no, para los que van para Rosario, no se haga muy tarde tampoco, ¿ok? Y estemos, los que ya se bautizaron, ¿verdad? Que puedan estar el día domingo en la tarde, jóvenes también, ¿verdad? Que ya se han bautizado. Si alguien quiere venir y aún no se ha bautizado, pero quiere estar, bueno, vemos, pero preferiblemente los que se han bautizado, ¿ok? Ya cuando ya comienza el calorcito, ¿ok? Así que ya, si Dios quiere, más adelante ya vamos a tener bautismos. Para los que aún no se han bautizado todavía y quieren tomar ese paso de obediencia, vamos a tener hay varios candidatos para el bautismo, y vamos a tenerlo bien acá en el parque o en la playa, ¿verdad? Vamos a ver en qué lugar podamos tener los bautismos, pero vamos a coordinar eso. Ya ahora que ya comience más calores, vamos a ir primeramente Dios, ¿ok? Para tener los bautismos. Bien, ok. Aquí hay algunos candidatos, unos jóvenes, ¿verdad? Unas jovencitas también, a ver si tomen ese paso, y algunos hermanos también de Rosario, algunos que también van a tomar ese paso del bautismo, posiblemente de Silda, algunos también.
Entonces vamos a estar orando por ello. Está la otra, una niña que encontramos visitando también, otra niña que es prima de las nenas de Serrana o es sobrina de Serrana. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama el nombre? Vino una ocasión nada más y encontramos dónde vive, tiene 2 hermanos, entonces tenemos ya los contactos para seguir trabajando con ellos. Y el domingo, primeramente Dios, que puedan venir también, ¿verdad? La niña, que ella también muy interesada, ¿verdad? En conocer más del Señor. Y bueno, sigamos orando por ello. Bien, hermanos, oren por favor el día de mañana. Si Dios lo permite, estaríamos yendo a Montevideo para llevar a hermanos que van a donar sangre para nuestra hermana Nancy. Salimos temprano, primeramente Dios, ¿verdad? Hay que estar allá como a las 8:30, comienzan a donar sangre, entonces oren por los hermanos que no se nos desmayen, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Lo han hecho, yo creo, ya tienen experiencia, entonces, bueno, así que estemos orando, ¿ok, hermanos? Por ello, y bueno, todo, como decimos, hermanos, ¿verdad? El dar sangre es dar vida, ¿ok? El dar a alguien sangre es dar vida, pero también hace bien al cuerpo, ¿verdad? Porque se renueva la sangre, ¿verdad? Lo que saca el cuerpo vuelve a renovar nuevamente la sangre, y así que, bueno, hermanos, estemos orando por ello, que el día de mañana, si Dios lo permite, estábamos viendo todavía si vamos o no, pero ya al final sí vamos a ir, van 3 que van a donar sangre, esperemos en Dios que puedan pasar, ¿verdad? Los 3, ¿ok? Y o por lo menos 2, ¿verdad? Pero que sí se pueda donar, ¿ok? Así que, bueno, hermanos, oren por favor por eso y por nuestra hermana Nancy, que ella ya en el mes de octubre tiene fecha para la cirugía de la rodilla, ¿verdad, hermanos? Oremos para que Dios obre por nuestra hermana, ¿verdad? Y bueno, también, bueno, seguir orando por los hermanos como nuestra hermana Mirta, que todavía no se ha podido congregar, ¿verdad? Con nuestra hermana, nuestro hermano Schneider, ¿verdad? Hermano Rubén, seguir orando por ellos, ¿verdad? También la hermana que ha tenido ciertos problemas de salud, orar por la hermana Mirta y hermana Rosa también, seguir orando por ella, ¿ok? Y bueno, no tengo algún otro anuncio, se me pasa. Hágame un acuerdo. Y bueno, ya seguir orando, hermanos, por las bodas, ¿verdad? Que se vienen, por las 2, si Dios lo permite, por nuestra hermana Romina con Marcos, hermana Lucía y Álvaro. Seguir orando por los preparativos y todo, ¿ok? Y bueno, hay que confiar en el Señor sobre todo, hermanos. Amén. A veces las cosas que pasan y a veces el enemigo nos quiere perturbar muchas veces, ¿ok? Para que estemos centrados en, primeramente, confiando en el Señor. Y segundo lugar, ¿verdad, hermanos? No dejar que el enemigo tome ventaja en nuestras mentes, ¿verdad? Porque él quiere frustrarnos a través de todas las que ha habido contagios y cosas de esas nuevamente, ¿verdad? Necesitamos, sobre todo, hermanos, ¿verdad? Las actividades que tenemos por delante, a veces el enemigo también usa todo esto para tratar de desanimar a los creyentes, ¿verdad? O la mente es muy, muy poderosa, ¿verdad? Y sobre todo vamos a confiar en Dios, hermanos, que todo va marchando hacia adelante. No vamos a ser negativos, no vamos a ser pesimistas, vamos a ser optimistas, vamos a ser, ¿verdad, hermanos, positivos, ¿verdad? En confiar que Dios, ¿verdad? Va a ir obrando. Y estamos en sus manos, amén. Estamos en las manos del Señor y que Dios es el que va a seguir obrando, ¿verdad? Mientras Cristo no viene, amén. Mientras el Señor no viene, porque el Señor puede venir, pero hermanos, sabemos que las señales se cumplen. Y bueno, adelante vamos a estar viendo un poquito más cerca de eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. No tengo ningún otro anuncio. ¿Algo más que tengan que anunciar? ¿No? ¿Alguien tiene algún anuncio? ¿No? Bueno, si no hay nada, vamos a continuar, hermanos, ¿ok? Muy bien, hermanos. Bueno, continuamos. ¿Alguien cumplió años que no le hemos cantado? ¿Claro? ¿No? ¿Quién? ¿Alguien? Kiara, ¿no? Pero Kiara está allá. No, no cumpleaños. Creí que fue su cumpleaños.
Bien, nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, porfa, prende la luz, hermano. Ahí atrás, gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar, hermanos. Entonces, si no hay ningún otro anuncio que tengamos, vamos a continuar con nuestro estudio directamente, ¿ok? Vamos a ir así, vamos a ir avanzando para el rato también tener tiempo en la oración, ¿ok? Vamos rápidamente, hermanos, a continuar con el estudio. Ya habíamos terminado el tema que estábamos viendo, que comencé a ver, ¿verdad? El tema de la adoración y todo eso. Ya habíamos terminado. Entonces vamos a continuar hoy con otro tema, hermanos. Vamos a estar viendo ahí el libro de Hebreos. Ya hemos visto en las predicaciones, ¿verdad? Algo de cerca de Hebreos, pero vamos a ver desde el capítulo 1, vamos a ver capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1, vamos a ver por favor, desde el versículo 1 vamos a ir viendo. Vamos a dar lectura brevemente hasta el versículo 4, me siguen con su vista y le voy a dar lectura. ¿Alguien prisa Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Bueno, estos muchachos no tienen Biblia. Está. Muy bien, vamos entonces a... La Biblia acá. No están completas, pero... Bueno, aquí hay una Biblia, ¿ok? ¿Alguien tiene su Biblia? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar y vamos a estar viendo ahí en Hebreos. Voy a dar lectura a estos versículos del capítulo 1 de Hebreos. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermano Jonathan, ¿te animas a atender a la hermana acá, por favor? Ya. Posiblemente sea algo. Y bueno, hermanos, continuamos ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos. Interesante lo que dice el libro de Hebreos. Vamos antes de entrar de lleno a ver estos versículos, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú nos das, Dios, Señor, el privilegio de ser tus hijos, la bendición de tener tu palabra, Señor. Y Padre, gracias porque a través de ella conocemos tu voluntad. Conocemos, Señor, lo que tú haces, lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Y Padre, gracias porque tú deseas la edificación de tu pueblo, la edificación de cada creyente, Señor. Te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando grandemente y tu palabra, Dios, Señor, sea ese bálsamo, Dios, aún es esa espada, ese fuego, que siga obrando los corazones, Padre y Dios. Te ruego por los niños, Señor, también para que los ayudes, a los jóvenes, Padre, que tú sigas obrando también en su crecimiento. Dejamos en tus manos los maestros, Señor, para que les ayudes con los niños, le des de tu gracia, sabiduría, de tu poder, Señor, por favor. Me pongo en tus manos, Señor, y ruego la dirección de tu Santo Espíritu en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Bueno, viendo aquí, ¿verdad, hermanos? El libro de Hebreos. El libro de Hebreos, como ustedes pueden ver, hermanos, no es igual como las otras cartas, ¿verdad? Que como Filipenses, como Tesalonicenses, estas cartas donde claramente al principio se comienza con un saludo,
¿verdad? El apóstol Pablo normalmente siempre comienza con un saludo cuando escribe a las iglesias, pero vemos acá que la carta aquí de Hebreos no comienza de esa forma, ¿verdad? Comienza directamente hablando, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿verdad? Acerca del Hijo, ¿verdad? Y vemos aquí, vamos a ver rápidamente, hermanos, lo que podemos sacar de aquí de enseñanza. ¿Por qué es importante, hermanos? Le puso el libro de Hebreos porque se dirige, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad? Se dirige la carta al pueblo de Israel, a los creyentes también, ¿verdad?, hebreos, y a personas, ¿verdad?, que tal vez estaban incrédulas todavía y que se necesitaba demostrarles con las escrituras y mostrarle y explicarle claramente, ¿verdad?, acerca del Hijo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, interesante cómo comienza el libro de Hebreos. Comienza diciendo, dice Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo, a los padres, dice, por los profetas, ¿verdad? Aquí vemos que se está dirigiendo a el pueblo de Israel, ¿verdad? Hablando, dice, a los padres, hablando, ¿verdad? A los patriarcas, hablando, ¿verdad? A través de los profetas, a todo lo que son de la línea, ¿verdad, hermanos? Que vienen de la línea de Abraham, de David, y todos ellos de alguna forma, de muchas formas, dice la Biblia, que Dios, pero aquí comienza diciendo, hermanos, primer lugar dice Dios, ¿verdad? La primera palabra que menciona aquí es la palabra Dios. Podemos ver que Génesis, cuando comienza también a escribirse Génesis, una de las cosas, Génesis 1.1, tal vez lo sabemos de memoria nosotros, ese versículo, ¿verdad? A ver quién lo puede decir de memoria. Génesis 1.1. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en el libro de Génesis también comienza hablando, hermanos, con esta palabra. Dice, en el principio creó Dios. Y siempre, ¿verdad, hermanos? Vemos aquí que el libro de Hebreos también comienza diciendo, dice, Dios, dice, habiendo, dice, hablado, dice, muchas veces, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cuando Dios habló, ¿verdad? O cómo Dios se mostró, ¿verdad? En algunos otros libros. Por ejemplo, vemos el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo se muestra Dios? Aquí muestra primero a Dios, ¿verdad? El que escribe, no se sabe exactamente quién escribió la carta de Hebreos, ¿verdad? Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, algunos otros, ¿verdad? Piensan que fue alguno de los otros, algunos discípulos, algunos otros, pero no saben exactamente quién fue el que escribió la carta, porque no se describe acá, ni se presenta, ¿verdad? El autor, claramente, inspirado por el Espíritu Santo, pero no sabemos quién Dios usó para escribir esta carta, pero debe ser, algunos dicen que fue Apolos, ¿verdad? Conocía mucho pero Pablo también, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente. Pero aquí, hermanos, Éxodo capítulo 3, cuando comienza diciendo Dios, dice, y aquí como vemos cómo se presenta Dios en Éxodo capítulo 3, 14. Sobre la existencia de Dios. Alguien que lo tenga y lo lea en voz alta. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. ¿Cómo se presenta, verdad, Dios a la humanidad? Pero cómo responden los hombres, verdad, cuando Dios se presenta a la humanidad. Ha habido muchas veces, muchas formas de responder, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando fue Moisés, el pueblo de Israel no creía, ¿verdad? Que era Dios quien los estaba enviando a Moisés. Entonces, Moisés tuvo que hacer señales para que el pueblo pudiera creer, ¿verdad? Que es Dios mismo quien estaba enviándolo a ellos, ¿verdad? A él y a Aarón para que sacaran el pueblo de Israel de ahí de Egipto. Pero vemos aquí que Dios dijo, yo soy el que soy. Yo soy.
Diles que yo soy, te ha enviado, ¿verdad? Yo soy el Dios único, el Dios verdadero, y ese Dios es el que te ha enviado. Diles. Pero como vemos que ellos solamente creyeron hasta que vieron señales. Y cuando vemos, hermanos, que se presenta a Dios a las personas, nosotros podemos ver, hermanos, que hay muchas formas de reacciones en cuanto a las personas. Algunos, ¿verdad? Que claramente ellos dicen determinadamente, yo no creo que existe Dios. ¿No es verdad? Yo no creo que existe Dios. Y algunos ahí están, ¿verdad? Cuando uno les habla el evangelio, uno le dice, tú puedes creer que Jesús realmente Él vino a este mundo, ¿verdad? Algunos están ahí indecisos, si sí o no, ¿verdad? Hay gente que jamás ha escuchado algo de la Biblia, pero algunos reaccionan de diferentes formas. ¿Qué dice Salmos 14:1 acerca de las personas en cuanto a la reacción cuando se le presenta a Dios? Hay dos salmos, ¿verdad? Que hablan, son pasajes paralelos, pero vamos a ver Salmos 14:1 y alguien que lo lea en voz alta. Dice el necio en tu corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Dice, ¿cómo responde el hombre a esta verdad? ¿Verdad de que Dios es real? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dicen los ateos? Dicen que no existe Dios, que no hay tal Dios del cual habla la Biblia. Simplemente muchos, ¿verdad? Porque el hecho de que no pueden ver a Dios, creen ellos de que, bueno, dicen que no existe Dios, que tienen que ver a Dios para poder creer, ¿verdad? Y si nos basamos en eso, ¿verdad? Yo pienso que ellos tienen más fe en lo que creen, ¿verdad? Que el hecho de que nosotros creamos en Dios, que Él creó todas las cosas, porque Él vemos claramente las cosas que fueron creadas, ¿verdad? Yo creo que se necesita menos fe para creer que Dios creó todo lo que vemos, algo tan perfecto, ¿verdad? Que lo que ellos dicen, ¿verdad? De cómo fue creadas las cosas. Entonces, tristemente, dice la Biblia, el problema es de que cuando dice la Biblia que se han querido ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, llega el punto en que ellos dicen, bueno, y determinados dicen, no, Dios no existe. Muéstrame, ¿verdad? Porque yo quiero ver a Dios. Yo quiero creer, yo no voy a creer si no veo. Entonces, vemos, hermanos, que las cosas, no porque no creas, no veas algo, no quiere decir que no exista, ¿verdad? Y como hemos visto, ¿verdad? El aire no lo vemos, pero existe, ¿verdad? La gravedad no lo vemos, pero existe. Entonces, ¿perdón? Sí, o sea, ¿cómo podemos ver? Por ejemplo, hay cositas que a simple vista no los puedes ver, ¿verdad? Solo a través de un telescopio o algo puedes ver. Pero hay muchas cosas que no lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden creer que existen si no lo pueden ver? Entonces, ahí vemos, hermanos. Entonces, es triste, ¿verdad? Pero el necio, el que dice no es por orgullo, realmente se cree sabio, pero se volvió necio porque no ha creído en Dios. Entonces, vemos que Salmos 14:1, Salmos 53:1 dice lo mismo, ¿verdad? Dice lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. 2 veces vuelve a repetir esa misma frase, ¿verdad? En 2 diferentes salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, qué impresionante porque, hermanos, nosotros lo vemos cuando salimos a evangelizar. Hay gente que no quiere saber nada. No, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Hay gente que cortantemente dice, no, le quieres dar un poquito, no, y como que se ríen, ¿verdad? Como que Dios no existe para ellos, ¿verdad? Tristemente, un día se van a dar cuenta de que sí existía, ¿verdad? Pero va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde, van a decir sí existe, pero ya no podrán salir de ese lugar donde van a estar, ¿verdad? En la condenación. Pero vemos, hermanos, que también Hebreos 11:6, en Hebreos 11:6 nos dice que sin la fe es imposible agradar a ese Dios que se presenta por medio de la fe. Entonces, cuando leemos ahí Hebreos 11:6, nos describe qué es lo que debe tener la persona que se acerca a Dios. ¿Qué debe haber en la persona que se acerca buscando a Dios? Fe
fe. Creer, ¿qué es la fe? La esencia de la fe, ¿verdad? Como dice ahí mismo en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es la fe, pero a Dios le agradó que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, acercarnos a Él por medio de la fe. Y es la misma forma, ¿verdad, hermanos?, para que la persona pueda ser salva. Ayer cuando hablaba con este muchachito, ¿verdad?, con Ángel, una cosa que, bueno, él decía, la Biblia dice esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice que Cristo, ¿verdad?, es la esperanza para poder salvarnos de la condenación. Porque nosotros por pecadores estamos condenados. Y es interesante porque él iba agarrando, aunque nunca dice que una vez creo que leyó la Biblia, pero ahora dice él no conocía la Biblia. Pero ahí cuando mostraban la Biblia, ¿verdad? Que dice, y yo le pregunté, y ahora tú dices que has pecado, has reconocido que eres pecador, ¿dónde tú crees que va tu alma? La Biblia dice que está el cielo y el infierno. Y él mismo dice, no, pues yo iría al infierno. Y él dice, ¿y no hay una solución para eso? ¿Verdad? Él mismo preguntó, ¿y no hay una solución para eso? Le digo, claro, le digo, de eso te quiero hablar también, de la solución que hay, ¿verdad? Que Cristo mismo, alguien murió por tus pecados, alguien se puso en lugar tuyo y murió por tus pecados. Ese alguien tenía que ser santo, puro, sin pecado, sin contaminación. Así que no podías haber sido un hombre, tuvo que haber sido Dios mismo, ¿verdad? Dios encarnado. Entonces, explicándole ahí, ¿verdad? Después él dice, no, y yo le digo, ¿tú puedes creer todo lo que dice la Biblia? Pues creer que Jesús es el único que te puede salvar. Y ahí va, hermanos, la fe. Yo no lo puedo ver, pero puedo creer que realmente Jesús es el único que me puede salvar, ¿verdad? Y esa salvación y de esa forma a Dios agradó salvar a la humanidad, ¿verdad? Como dice la Biblia, por la locura de la predicación, ¿verdad? Salvar a los que creen en esa predicación de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando vemos acá, dice ahí en Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace el necio? El necio está luchando contra Dios. El necio está, hermanos, batallando contra Dios y está, ¿verdad?, acarreando más ira sobre él, sobre ella. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es la única forma en cómo Dios quiere salvar al pecador, que crean en el Hijo, quien derramó su sangre, quien pagó por sus pecados, y que un día, hermanos, ¿verdad?, no va a haber más remedio, porque, hermanos, cuando dice, ahí donde yo, ¿verdad?, las religiones que dicen, bueno, secta, ¿verdad?, que dice, y no, pero Dios no es malo. ¿Cómo va a enviar a una persona al infierno? Pero si Dios es amor, ¿cómo va a enviar? Claramente que Dios no es malo, ¿verdad? Dios no es malo, porque si fuera malo no hubiera dado una solución para la salvación. Y si no fuera amor, no hubiera dado Jesús su sangre, su última sangre derramando en la cruz. Ahí se demostró todo el amor de Dios, ¿verdad, hermanos? Donde Cristo derramó su sangre por todos nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Por amor, aunque le dolió, aunque sufrió, ¿verdad, hermanos? Él lo hizo por amor, hermanos. Entonces, lo que, ¿verdad? Ahí donde dice, bueno, pero si Dios es amor, claramente que la persona que rechaza a Jesús ha rechazado el gran amor de Dios. El que rechaza a Cristo rechazó el grande amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese día ya no va a haber solución, porque Dios mostró tanto amor, hermanos, despojarse de su Hijo y darlo para que lo crucifiquen, para que lo golpeen, para que lo humillen, morir, ¿verdad, hermanos? Ahí siendo inocente, morir como el más grande de los pecadores, Jesús dando su vida, su sangre derramando, es tanto amor derramado ahí, hermanos, y aún las personas dicen cómo Dios puede enviar a alguien al infierno. Y digo, claramente, porque Dios no lo envía, tú mismo te estás tirando al infierno.
Porque Dios está dando la solución, pero tú te la estás rechazando. Así que tú mismo te estás tirando al infierno, porque no quieres la solución. Entonces, tristemente, ¿verdad, hermanos? Es como el mundo piensa. Pero dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la vida cristiana, queridos hermanos, ¿verdad? Es cada día en fe, ¿verdad? Vamos creyendo en Dios, vamos creyendo en sus promesas, vamos confiando en Él y cada día va creciendo nuestra fe en el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe vaya creciendo. Dice más el justo por la fe vivirá. El justo va a vivir por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que cada día yo no puedo vivir sin que yo necesite al Señor. Amén. No puedo. Cada día yo necesito clavarse y me despierto. Señor, gracias. Gracias por la vida. Amén. No si me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo. No, eso no importa, ¿verdad? ¿Con qué pie me levanto? Yo tengo que dar gracias a Dios porque Dios me está dando la vida. Amén. O sea, no, me desperté con el pie izquierdo, ahora ando de malas, ¿no? Hermanos, ¿verdad? Tenemos que levantarnos y decir, Señor, gracias por la vida, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y hermanos, como dice la palabra, es por fe, dice, el justo vivirá por la fe, creyendo en el Señor, creyendo en el Señor, creyendo en su palabra, creyendo que yo necesito del Señor. Y cada día, hermanos, es una vida que no podemos. Ya cuando recibimos a Cristo, es imposible vivir sin fe. Es imposible, ¿verdad? Cada día nuestra fe tiene que crecer y crecer más y más. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos sabían que su fe tenía que aumentar. Su fe tenía que crecer. Y cada día decimos, Señor, aumenta nuestra fe. No pasa, hermanos, déjame decirte, tú ya tienes toda la fe que tú necesitas o que debes de tener. No hay veces que estamos ansiosos. No hay veces que estamos desesperados, no hay veces que estamos angustiados. ¿Por qué? Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad, hermanos? Ahí cuando iban en el mar de Galilea, se vino una tremenda tormenta. Estaban asustados, atemorizados, no sabían qué hacer, ¿verdad? Y cuando el Señor se levanta con esa calma. Y ese es el camino que Dios nos quiere llevar cada día. Que tengamos calma en los tiempos, ¿verdad? Que el mundo está, ¿verdad? Turbado. Que nosotros podamos aprender a tener esa calma. Hace rato cantamos este precioso himno, ¿verdad? A solas al huerto yo voy. Y cuando vemos, hermano, dice, ¿qué paz al alma da? Amén. ¿Qué paz al alma da? Y Dios quiere, hermano, que crezcamos en esa fe. Por eso Cristo le dijo, y ellos le preguntaron, ¿verdad, hermanos? Ahí a hombres de poca fe, ¿verdad? Porque ellos estaban asustados. ¿Quién no se va a asustar cuando pasa cosas, ¿verdad? Todos nosotros, no hay nadie que a veces no esté ansioso, que no esté asustado, que no esté atemorizado, o hermanos, que se sienta nervioso por algo que pasó, por algo que está pasando, por noticias que hay. Entonces, hermanos, déjame decirle, cada día nuestra fe tiene que crecer, hermanos, y eso, ¿verdad? El Señor desea de cada uno de nosotros. Dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Entonces, querido hermano, aquí cuando vemos que está hablando de Dios, comienza el libro de Hebreos hablando, ¿verdad? Diciendo Dios. Dios. Vemos, hermanos, que Dios, dice la Biblia y en este versículo, Dios, dice, y luego dice, habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Qué importante, hermanos, es, ¿verdad? Saber qué es lo que Dios dice, habiendo hablado, dice, muchas veces. ¿Por qué, hermanos? Se le recuerda al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que Dios habló de muchas formas y habló muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber, hermanos, verdad? En la palabra de Dios nos vemos que Dios habló de muchas formas. A los profetas, al pueblo de Dios, ¿verdad? Le habló de muchas formas. Y no solamente de muchas formas, le habló muchas veces. Muchas veces. Y es como Dios quiere y nos habla también a través de su palabra, a nosotros hoy en día, ¿verdad? El Espíritu Santo y a través de su palabra nos habla. Entonces, hermanos,
la palabra siempre ha sido, ¿verdad, hermano? El medio por el cual Dios habla a las personas. Por eso yo digo, hermanos, ¿verdad? El que dice yo quiero una nueva revelación. Yo le puedo decir, bueno, ahí está la Biblia, ¿verdad? Ya está revelado todo. ¿Para qué quiere una nueva revelación? ¿Verdad? Los que, ¿verdad? Tristemente a veces hay iglesias que cada día, ¿verdad? Una nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Muchas veces está repitiendo lo que dice la Biblia. Dios me dijo hoy, ¿verdad? Que Dios les ama. Y claramente, ¿verdad? Como cristianos. Ahora, pero déjame decir, la palabra de Dios debemos agarrar y respetarnos. Hay algunos que tienen revelación pero no conocen la Biblia. ¿Verdad? Dios me reveló que hoy alguien está enfermo acá. Dios me reveló que hoy alguien está mal acá. ¿Verdad? Ya ves que iglesias que son así, hermanos. Y entre todos algunos latinos, ¿verdad? Ahora déjeme decirle, tristemente, a veces eso es lo que buscan las personas, entretenerse, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es conocer la palabra, ¿amén? Conocer la palabra de Dios, de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, dice de muchas formas. Vemos muchas formas en las cuales Dios ha hablado, dice a los padres, dice el versículo, dice ahí en el versículo 2. Dice, dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Yo quisiera que brevemente nada más miráramos de qué forma Dios habló, ¿verdad? Para dar un panorama más amplio de lo que está diciendo el libro de Hebreos, ¿ok? Dice que Él habló muchas veces y de muchas formas. Yo quiero que alguien que pueda encontrar Génesis 28, 10 al 15, que lo pueda leer, por favor. Génesis 28, 10 al 15. Dios habló directamente a los hombres. En otros tiempos habló de muchas formas. El que tenga, por favor, ahí, Génesis 28, 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow, tremendo, ¿no? ¿Cómo vemos de qué forma habló Dios? ¿A quién le habló? ¿A quién le habló allá? ¿Eh? A ver, chicos, ¿pusieron atención? ¿A quién le habló el Señor? En estos versículos. A Jacob. Muy bien. ¿Por qué medio le habló? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob cuando Dios le habló? A ver, otro joven. Jovencita. A ver si están poniendo atención. Me parece que no están poniendo mucha atención, ¿eh? Vamos arriba, ¿ok? Vamos a escuchar, ¿ok? Dice, le habló por medio de por un sueño, ¿verdad? Ahora, vemos, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios habló de muchas formas, ¿ok? Habló de muchas formas a los padres, ¿verdad? De muchas formas, muchas veces de muchas formas. Entonces, ¿qué le habló? Por medio de una visión en un sueño, ¿verdad? Él estaba dormido. Entonces, cuando él estaba dormido, él tuvo la visión, de verdad, de ver ahí en ese lugar, ¿verdad? Como había ángeles y todo eso. Y vemos ahí que Dios se le manifiesta, Dios le habla a él a través de un sueño. Entonces, no quiere decir que siempre que Dios hoy en día te va a hablar a través de un sueño. Ahora quiero que vayamos ahí a eso, ¿ok?
Porque muchas veces, hermanos, hay personas que dicen, no, yo soñé esto otro, y andan preocupados, ¿verdad? A mí me pasaba mucho antes que yo tenía muchos diferentes sueños. Y yo creía mucho en los sueños. Creía mucho. A veces hasta a veces sentía que se me hacían realidad los sueños que yo soñaba, ¿verdad? Pero cuando soñaba algo malo, ¿verdad? Ya no lo creía. Ahora, déjame decirle, tenemos que entender nosotros, hermanos, que Dios habló de muchas formas. Aún Él usó sueños para hablar. Pero no quiere decir que siempre va a hablar de esa forma. ¿Ok? Ahora, ahí vamos. Dice la palabra de Dios que Jacob se le habló, dice, por medio de un sueño. Y en Éxodo, estamos en Génesis, ahora quiero que vayamos, por favor, de otra forma también que Dios habló rápidamente. No vamos a tardar mucho, vamos a tratar de ir de a poquito. Pero dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Éxodo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y permaneció delante de Jehová una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo que va que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, y respondió, heme aquí. Heme aquí. Ok, ahora sí, joven, ahora sí pusieron atención, ¿ok? ¿A quién se le habló? ¿A quién le habló Dios? Ok, primero contéstame la mía. ¿A quién le habló Dios? Bueno, anteriormente. ¿En esta? A ver, Moisés, muy bien, ok. Dios le habló a Moisés. ¿Y cómo fue la forma en que se manifestó Dios cuando le habló a él? ¿Alguna señorita? A ver, no se me queden atrás. ¿Dios le habló de qué forma? Vos dijiste una palabra hace rato. ¿En dónde estaba Dios? A ver, Fran, ayuda. En medio de la zarza, ¿ok? Algunos no se atreven a hablar, ¿verdad? Vamos claro, vamos arriba. Ok. Bueno, dice por medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Dijo Noemí, ¿ok? Normalmente en México, ¿verdad? La zarza, tipo zarza que nosotros conocemos allá, es como una planta, ¿verdad? Que después de un tiempo, por el calor y todo eso se seca y es como una página, ¿cómo podemos decir? Es como algo tan liviano, ¿verdad? Es como la basura, algo tan liviano que si tú le prendes fuego, inmediatamente de un momento se termina, ¿verdad? Se quema, inmediatamente se quema. Entonces tú le prendes fuego y ya fue así, ya se quemó, ¿verdad? Entonces, aquí cuando vemos, ¿verdad, hermanos? Que algo similar, lo que dice aquí, que una zarza, cuando vio Moisés que esa zarza ardía y ardía y ardía y ardía y no se consumía. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se sorprendió. Dijo, ahora voy a ver esta visión, que esto que estoy mirando acá, como que una zarza no se quema, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que Moisés se sorprendió cuando vio esta planta, esta zarza, que estaba seca por el sol ahí en el desierto y no se consumía. Entonces, Dios se manifestó a través de esta visión a Moisés y le habló, ¿verdad? A Moisés, que el lugar donde estaba él era un lugar santo, que debería quitarse, ¿qué? El calzado. ¿Ah? Entonces, él habla a través de la zarza. Entonces, vemos que vamos viendo dos partes de cómo dos veces, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios se ha manifestado y de qué forma Dios ha hablado. Como dice Hebreos, dice, Dios habló de muchas formas, muchas veces y de muchas formas a los padres. Vamos a ver unas dos más y así vamos a ir dejando. Pero vamos a ver rápidamente Éxodo 20. Versículo 1. A ver si no da luz hasta el 10. A ver, vamos a leerlo así rápidamente.
¿Alguien más que lo quiera leer? Al 10 lees, está bien. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de la que me aborrece. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Dice ahí, hermanos, ¿verdad? ¿De qué forma Dios habló a Moisés o habló al pueblo? Alguien, bueno, aquí no lo dice, ¿verdad? Hay que leer más para poder entender, ¿verdad? Pero ahí claramente, ¿verdad? En el monte, hay un monte muy alto que se llama el monte Sinaí, fue donde Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Pero le escribió lo que él habló, ¿verdad? ¿En qué fueron? Fueron en tablas de piedra, ¿verdad? Que Dios mismo dice, le dio a Moisés y escribió ahí todos los mandamientos, ¿verdad? Que él estaba dando. Entonces, aquí vemos que Dios habló a través, ¿verdad? De las leyes, a través de estas planchas de piedra que Dios le dio a Moisés para que lo presentara al pueblo. Claramente Moisés escuchó la voz, aunque el pueblo, ¿verdad? Escuchaba los estruendos nada más, pero no escuchaba, ¿verdad? Lo que no se entendía, lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, ahí cuando se les muestra, después Moisés le trae las tablas de la ley al pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios habló a través de la ley, ¿verdad? A través de las tablas que Dios le dio a Moisés, habló al pueblo. Entonces vemos, hermanos, que Dios a través de ello habló al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta hoy que tenemos la ley de Dios, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, parte de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que son los libros de Éxodo, ¿verdad? Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Que habló Dios y se escribió todo eso. Entonces vemos ahí, hermanos, las leyes. Pero una cosa más solamente vamos a ver rápidamente, ahí en Números 22, versículo 28 al 32. Dios habló de muchas formas. Ya lo demás vamos a continuar, si Dios permite, para más adelante. Ok, a ver, alguien que lo lea, por favor. Números 22, 18 al 20. Ahí está, muy bien. Ay, gracias, man. Número 22, 28 al 32. Alguien que lo lea, ¿alguien más? Usted le ha hablado a mí, ojalá tuviera espada en mi mano que otra guardia. El alma dijo, bueno, no estoy jugando, sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces, Jehová abrió los ojos de Balaam, y el ángel de Jehová que estaba en camino tenía su espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu alma estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino del verso adelante. Amén. ¿Qué dice ahí, verdad? Luego, bueno, dice ahí, ¿no? Que el asna le había visto y se le apartó
de delante, ¿verdad? De él, dice 3 veces, y así él evitó, ¿verdad? Que el ángel matara a Balaam, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma habló Dios también? A través de un asna. Qué impresionante, ¿verdad? Un asna. ¿Quién conoce los asnos? ¿Usted conoce los asnos? ¿Sí? Un asna es con burrito. ¿Sí? Bueno, está, ¿verdad? Es un animal así muy quieto, muy tranquilo, ¿verdad? Pero déjame decirle, dice que Dios, ¿verdad? Habló a este profeta Balaam, que tenía un corazón perverso, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Iba a querer hacer mal al pueblo de Israel, a maldecir. Entonces, a Dios dice que permitió que esta asna hablara. Qué impresionante. Yo creo que, yo no sé si Balaam se extrañó o iba tan cegado que, que no entendía, porque hasta 3 veces, ¿verdad? Dice que lo apartó, que se apartó, al final lo golpeó, entonces se echó, ¿verdad? Salvando a Balaam, ¿verdad? La nobleza, ¿verdad? Entonces ahora vemos ahí, ¿verdad, hermanos? Que él estaba ciego, pero dice que Dios le dijo, bueno, si no se hubiera apartado esta asna, tú te hubieras muerto, te hubiera matado aquí, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí cómo Dios, ¿verdad? Usa esta asna para traer, ¿verdad? A la cordura, ¿verdad? A Balaam. Qué impresionante. Entonces, por eso cuando Hebreos está hablando y dice el libro de Hebreos, ¿verdad, hermanos? Dice que Dios habiendo hablado, dice a muchas maneras, dice en otro tiempo, dice a muchas veces y de muchas maneras. ¿Ok? Vamos a continuar, si el Señor lo permite. Es muy importante estos temas para que entendamos nosotros realmente cómo Dios habla hoy, ¿ok? De qué forma Dios habla hoy. Y ver que no porque Dios habló de formas diferentes anteriormente, quiere decir que hablar de la misma forma en estos tiempos, ¿verdad? Y hay que saber de qué forma Dios nos habla, ¿ok? Pero vamos a orar y vamos a terminar hasta acá para ir poco a poco viendo estos temas. Vamos a orar y... Dios mío, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios. Y gracias, querido Señor, porque a través, Dios, de tu palabra podemos entender, Señor, Dios, el propósito tuyo para nuestras vidas. Dios mío, sigue obrando, por favor, en tu pueblo, en tu iglesia. Señor, ayuda, por favor, a que podamos conocerte más cada día. Podamos estar dispuestos a hacer lo que nos dices en tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino, Señor, hacedores. Danos de tu gracia, por favor, Dios. Sigue bendiciendo a tu pueblo, nuestros hermanos, Dios. Sígueles bendiciendo, dándoles sabiduría, conocimiento, Padre, y disposición, Señor, en sus corazones de hacer tu voluntad. A los jóvenes, Padre, levanta una generación de jóvenes, Padre, que te amen, que deseen conocerte, que anhelen, Padre, poder hacer tu voluntad. Padre, que usen sus fuerzas para ti, Señor, y Padre, tú puedas seguir obrando, querido Dios. En los niños también te rogamos que tú sigas trabajando en estos pequeños desde este tiempo, Padre, a través de tu palabra. Querido Dios, sigue obrando y dejamos en tus manos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno.